Ok, continuamos con este curso de Maya en español. Bien, en el episodio anterior hemos conocido el programa, hemos visto cómo y con qué parte se compone este software. Y en este episodio vamos a ver cómo navegar, vamos a aprender a utilizar ciertas herramientas para empezar ya a trabajar con AutoDesk Maya, ¿ok? Perfecto. Entonces, estábamos hablando en el episodio anterior que Maya se compone de muchas formas. Para aprender y dominar Maya tenemos que conocer obviamente nuestra interfaz, pero más que todo tenemos que conocer cómo navegar y utilizar ciertas herramientas dentro del AutoDesk Maya, ¿ok? Ahí está la clave. Si nosotros sabemos navegar, si nosotros sabemos utilizar las herramientas correctamente, eh, podremos controlar Maya a nuestro antojo, ¿ok? Bien, en primer lugar, en este episodio vamos a aprender a utilizar los atajos, a movernos en el programa principalmente. Vamos a aprender a familiarizarnos porque esto va a ser muy importante en su desarrollo y en su etapa de aprendizaje con AutoDesk Maya, ¿ok? El de navegar y saber utilizar las herramientas correctamente. Perfecto. Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar. Nos vamos a centrar en el viewer, aquí en el viewport, y tenemos lo que es nuestro mouse convencional, ¿ok? Lo primero que nosotros tenemos que saber es aprender a movernos en este viewport. Veamos o fijémonos bien que dentro del viewport tenemos una malla tridimensional que, repito, esto representa un mundo y espacio infinito 3D. Esto significa que nosotros vamos a poder movernos dentro de este espacio infinito 3D. Y acá es donde va la clave de la navegación, del principio de navegación dentro de Maya, ¿ok? Cómo nosotros navegamos, nos centramos en este universo infinito, porque cuando nosotros trabajamos en un mundo 3D y tenemos sobre todo este tipo de campos, significa que podemos trabajar en un universo infinito, un universo que nosotros podemos crear. Cómo nosotros nos movilizamos dentro de este universo, ¿ok? Acá la clave está simplemente presionar una letra del teclado, que les voy a enseñar cuál es, y el mouse, ¿ok? Para navegar dentro de lo que es este universo, lo único que necesitamos es un mouse de 3 botones y una letra que todos los teclados lo tienen. Entonces comencemos. Si nosotros apretamos lo que es Alt, en lo que es Windows, apretamos lo que es Alt sin soltar y el clic izquierdo o clic principal, vamos a poder ver que nuestro mouse, que viene a ser la habitual flechita, se convierte en lo que es una flecha de doble sentido de rotación. Esto significa que esta herramienta nos va a permitir a nosotros rotar en este universo. Fíjense bien que ahora puedo rotar a cualquier ángulo que yo desee. Puedo irme a la vista superior, inferior, etcétera. ¿Ven? Yo puedo rotar con total comodidad. Entonces, el Alt y el botón central, o perdón, el botón principal, que viene a ser el botón izquierdo, nos va a permitir a nosotros rotar. Recuerden que el Alt tiene que estar presionado siempre para nosotros poder rotar. Si nosotros presionamos y no, por ejemplo, o lo soltamos, no vamos a poder rotar, ¿ok? Entonces siempre el Alt tiene que estar presionado. Entonces, esta es una manera de movernos dentro del espacio de Maya. Nos va a permitir a nosotros movernos en este universo, poder rotar en el universo y buscar diferentes ángulos, ¿ok? De lo que nosotros queramos. Perfecto. Vamos a pasar a lo que es el botón central. Nuevamente apretamos Alt sin soltar. Apretamos el botón central del mouse o el del medio. Y esto se va a convertir en una flecha de 4 sentidos. Vamos a poder movernos de izquierda a derecha. Obviamente nosotros moviendo el mouse. Recuerden siempre presionar el Alt y el botón del medio del mouse. Y nos vamos a poder mover de estos dos sentidos. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces repasemos hasta aquí qué es lo que tenemos. Tenemos lo que es el Alt y el clic izquierdo, que nos permite a nosotros rotar del universo. Tenemos el Alt y el clic central, que nosotros nos permite movilizarnos izquierda, derecha y de arriba, abajo, ¿ok? Perfecto. Vamos a conocer otro atajo para acercarnos o alejarnos del universo. Apretamos lo que es el Alt, apretamos lo que es el clic derecho y fíjense bien que nuestro mouse se ha convertido en lo que es un acercador o un alejador. Si nosotros apretamos el Alt y el clic derecho y por ejemplo
nos vamos de arriba abajo con el mouse, vamos a poder acercarnos o alejarnos de lo que es este universo. Esto no es zoom, así que tengan mucho cuidado. Esto no significa que estemos haciendo zoom y alejándonos, ¿no? Esto simplemente nos permite movernos de este espacio a otro, ¿ok? Entonces ya hemos conocido tres herramientas principales. Con estas tres herramientas principales nosotros vamos a podernos mover dentro del visor. Así que repasemos. Alt y el clic izquierdo nos permite rotar. Alt y el clic del medio nos permite movernos izquierda a derecha. Alt y el clic derecho nos permite hacer un acercamiento o alejamiento. ¿Cómo nos evitamos el Alt y el clic derecho para hacer acercamiento y alejamiento? Simplemente con la rueda del ratón, es decir, el botón central del ratón o del mouse, podremos hacer esta misma función. Estas son 3 o 4 herramientas o 4 estilos de forma que nos van a permitir navegar dentro del Maya. Esto, como ven, nos permite movilizarnos a nuestro antojo dentro del Maya. Perfecto. Esta es una primera herramienta de movilización dentro del Maya que nosotros nos va a permitir movernos a nuestro antojo dentro de este universo, ¿ok? Vamos a conocer un atajo también bastante importante, ya que estamos tocando la parte del visor de navegar. Voy a enseñarles un atajo que les va a servir mucho, sobre todo a los principiantes, a los que no estén familiarizados con el Autodesk Maya, ¿ok? Supongamos que nosotros hemos creado un trabajo inmenso, gigante, que por ejemplo, como ven, esta malla tridimensional que tiene el visor lo perdemos de este modo. Por decir, como ven, yo me he alejado y he perdido lo que es esa malla tridimensional, y volver a buscarla y volver a regresar a ese estado puede ser muy fastidioso y muy complicado. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a necesitar para poder volver a ver esa malla, a centrarnos en esa malla o de presentación 3D que tenemos en el universo de Maya? Este es muy importante y una tecla que les va a servir de mucho, ¿ok? Así que vamos a ver cuál es. Para nosotros poder regresar o enfocarnos en un objeto, centrar en este caso el objeto por defecto que tenemos en el Maya seleccionado, va a ser esa malla de presentación 3D, ¿ok? Entonces nosotros queremos regresar y poder ver nuevamente esa malla que presenta un campo 3D. Simplemente seleccionamos el visor o un clic y vamos a apretar lo que es la letra F. Como ven, la letra F lo que va a hacer es centrarnos en los objetos que tengamos dentro del Maya. En este caso, el objeto principal viene a ser esta de presentación tridimensional. Como ven, este es un atajo bastante útil al momento de que nosotros nos salgamos de un cuadro, nos salgamos de una vista y queramos regresar a la misma o a la por defecto, o centrarla, mejor dicho, apretamos la letra F. ¿Bien? Entonces, estos son atajos bastante importantes e interesantes dentro de Maya. Bien, ok. Vamos a pasar al otro sentido de navegación dentro de Maya, a una parte también muy importante y que nos va a hacer, o que va a hacer nuestro trabajo en Maya mucho más agilizado. Recuerdan que acá tenemos los botones que nos permiten modificar el visor. Centralmente o principalmente, perdón, nos vamos a enfocar en dos botones. En el botón principal, que es este, que ya sabemos que este primer botón nos permite a nosotros ampliar el viewer en todo su esplendor. Y tenemos lo que es este segundo botón que nos permite a nosotros dividir el visor en 4 vistas. ¿Ok? Bien, ¿cómo hacemos este trabajo de forma más agilizada? O sea, en vez de estar yendo a estos botones, podemos utilizar nosotros lo que es un atajo que nos va a permitir poder movernos de este espacio a este otro enseguida. Simplemente nos centramos en el visor y apretamos lo que es la barra espaciadora. Simplemente una apretada y lo soltamos, automáticamente nosotros nos vamos a trasladar al viewer dividido en 4 partes. Este viewer o este estilo de viewer es bastante importante, sobre todo al momento de modelar dentro de Maya, ya que nos va a permitir a nosotros tener vistas más concretas de lo que tenemos o de lo que nosotros queramos hacer. Tenemos lo que es el visor principal, que ya sabemos que nos permite navegar en el universo infinito, y tenemos otras vistas que ya están enfocadas más a una dirección en concreto. Por ejemplo, la vista de top, la vista de front y la vista de side, ¿ok? Esto quiere decir vista superior, vista frontal y vista de costado, podríamos decir.
Y como ven, con la barra espaciadora simplemente yo de este visor me traslado a estos 4 visores. Si yo quiero regresar nuevamente al visor de perspectiva, simplemente me sitúo o me centro en esa vista y nuevamente aprieto lo que es la barra espaciadora. De este modo yo estaría maximizando lo que es este visor de perspectiva. Regresemos una vez más a lo que son la vista de los 4 paneles. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en esta ocasión a mí me gustaría trasladarme a la vista de front o maximizarla, en otras palabras? Simplemente cliqueo en esta vista y le doy la barra espaciadora. De este modo me va a permitir a mí maximizar lo que es un visor. En resumen, la barra espaciadora nos va a permitir a nosotros minimizar y maximizar lo que es un visor. Ok, ven, ya estamos conociendo poco a poco lo que son estas herramientas de trabajo. Vamos a ver otra función que nos va a permitir a nosotros realizar la barra espaciadora. Ok, si nosotros apretamos la barra espaciadora sin soltar, vamos a poder ver que se nos ha escrito varios menús. Esto a nosotros nos va a permitir ahorrarnos el trabajo de estar subiendo hasta estas herramientas y buscar lo que queremos crear. Si nosotros apretamos esto sin soltar, tendremos todas las herramientas de la vista superior. Aquí las tendremos resumidas aquí. Aquí nosotros podemos encontrar la vista que nosotros queremos, o las herramientas que nosotros queremos, mejor dicho. Ok, entonces la barra espaciadora, como ven, es bastante importante. Vamos a conocer otra función también básica de la barra espaciadora. Recuerden que la primera función es minimizar y maximizar un visor. La segunda función es presionar la barra espaciadora sin soltar y podernos mostrar las diferentes herramientas que podemos crear. Nuevamente vamos a apretar la barra espaciadora sin soltar, clic derecho sin soltar y presionamos, y vamos a ver que si nosotros nos enfocamos en el botón de malla, se nos van a abrir 4 botones importantes. Un botón importante de Top Viewport, de Perspectiva Viewport, de Side Viewport y de Front Viewport. Entonces esta es otra forma de nosotros poder cambiar de espacio de trabajo. ¿Ven? Lo que estoy haciendo es simplemente esto. Vamos a irnos a lo que es la perspectiva, por ejemplo. ¿Okay? Entonces simplemente aprieto barra espaciadora, me sitúo en el botón de malla, clic izquierdo o clic derecho, perdón, sin soltar, y vamos a ver que se ha desplegado este menú. Entonces si yo, por ejemplo, quiero trasladarme a la vista de top, simplemente selecciono la vista de top y me traslada automáticamente. Esto a nosotros nos evita realizar esta situación de cambiar o de estar buscando las 4 vistas. Entonces simplemente podemos cambiar aquí automáticamente a la vista que nosotros creamos sin la necesidad de estar centrándonos en este tipo de viewer. Ok, una cosa que pasa acá y que muchos se preguntan es que, por ejemplo, recuerdan que esta parte era la de perspectiva y ahora se ha convertido en la de front. Esto pasa porque en este menú de malla nosotros podemos cambiar el estilo de enfoque que va a tener el visor seleccionado. Es decir, si ponemos perspectiva, se va a poner en perspectiva. Si ponemos esta vista en side, se va a convertir en side. Entonces, ¿cómo regresamos esto a la perspectiva o cómo cambiamos lo que es un viewer a nuestro gusto? Simplemente seleccionamos ahí, apretamos en malla y lo cambiamos al botón que nosotros queremos realizar. Como ven, estas son herramientas bastante importantes que nosotros tenemos que conocer en malla, herramientas muy sencillas de aprender, solo tenemos que dedicarle algo de tiempo, ¿ok? Bien, entonces ya hemos conocido generalmente, podríamos decir, las herramientas de navegación más importantes. Ahora vamos a aprender a utilizar las herramientas que tenemos en esta parte del programa, ¿ok? Herramientas que nos van a permitir transformar lo que viene a ser un objeto o algo que hayamos creado. Bien, entonces para esto voy a enfocarme en crear un objeto. Me voy a ir a lo que es polígonos, voy a irme a lo que es create, ok, acá en este botón de create, o simplemente podemos irnos de igual forma aquí a lo que es polígonos. Como ven, tenemos dos formas: venir a los resumidos, polígonos, o irnos a lo que es create, polygon primitives, y crear, por ejemplo, un cubo. ¿Ok? De este modo vamos a ver que tenemos el cubo de esta forma. Ok, acá es donde viene la parte más interesante dentro de Maya. ¿Ok? Primero nos vamos a percatar que este cubo lo tenemos en modo de aristras. Esto quiere decir que lo tenemos en modo de líneas. Como ven, no se puede ver en sí en los colores del cubo, simplemente vemos una representación en líneas, un cubo 3D. Entonces, ¿cómo nosotros cambiamos este tipo de modo? Esto es algo bastante importante y algo confuso para los que inician en Maya, ya que
a la vista simple puede parecer que no hemos creado nada y que simplemente hay líneas. Esto significa que lo tenemos en una vista como esta. Nosotros podemos cambiar este tipo de vista de los objetos. Este tipo de vista nos sirve para muchas cosas, para modelar. Pero en el caso de que nosotros queramos ver el cubo como tal, tendríamos que apretar lo que es el número 5 en el teclado, y esto nos va a permitir a nosotros ver el cubo presentado, ¿ok? Esto lo podemos hacer en estos botones, lo vamos a ver mucho más adelante. Simplemente les estoy dando una idea para que vayan viendo cómo es que se trabaja en Maya, ¿ok? Entonces, como ven, yo puedo apretar el 5 para volver o para poder ver sólidamente lo que es este cubo, o puedo apretar 4 para volver a ver lo que son las aristas, ¿ok? Luego vamos a ver más funciones de lo que tenemos acá en la vista superior, ¿ok? Por el momento vamos a apretar 5 para poder ver lo que es el cubo, ya que necesitamos ver lo que es este cubo en todo su esplendor, con sus texturas y todo, para poder hacer este ejemplo, ¿ok? Bien, entonces ya hemos conocido cómo navegar en Maya. Como ven, podemos movernos, soltar, hacer zoom y todo lo demás, ¿ok? Bien, ahora la pregunta es cómo nosotros movemos lo que es este objeto.Nosotros podemos seleccionarlo con el mouse actual. Como ven, acá lo tenemos el mouse, pero no podemos moverlo, ¿ok? Esto no pasa porque no estamos utilizando la herramienta adecuada, ¿ok? En Maya necesitamos nosotros conocer las herramientas adecuadas para poder mover objetos, ¿ok? Entonces, vamos a ver que estamos situados en este momento en el objeto de mouse, que es este. Y este objeto de mouse solo nos permite navegar en el programa, más no mover o transformar un objeto. Para poder mover o transformar un objeto en su posición, necesitamos encontrar lo que es una herramienta que nos permita reposicionar un objeto. Vamos a apretar lo que es W y vamos a fijarnos bien, en este caso, que tenemos lo que es, o nos ha aparecido, perdón, lo que son 3 ejes, lo que es una vista de Y, un eje de X y Z. Esto significa que podemos ya mover este objeto. Recuerden, con lo que es la letra W, o simplemente seleccionando lo que es esta primera herramienta. Entonces, esta primera herramienta que vemos aquí, que es una especie de flecha con podríamos decir, una figura geométrica, nos va a permitir movernos o mover un objeto. Entonces, si ahora yo me traslado, por ejemplo, al eje verde, que es el Y, lo muevo, vamos a ver que ya puedo moverlo para esa dirección. Si yo quiero moverlo en el eje X, simplemente me sitúo en ese eje, cliqueo ahí y lo muevo. Si yo quiero situarme en el eje Z, simplemente me sitúo en ese eje, cliqueo ahí y lo muevo. Entonces, como ven, esta herramienta a nosotros nos permite transformar la posición de un objeto que tengamos dentro de Maya. Es una herramienta que vamos a aprender a utilizarla, ¿ok? Podemos venir manualmente aquí, o simplemente acostumbrarnos a los atajos con el W, ¿ok? Vamos a ver otra herramienta que es bastante también utilizada dentro del Maya, herramientas que ya nos permiten, como les digo, crear universos, crear los objetos, ¿ok? Vamos a seleccionar este segundo botón, que es el botón que nos va a permitir realizar una dotación. Como ven, si yo cliqueo en este botón, vamos a poder ver que nos ha aparecido todos los ejes y herramientas que nos permiten hacer rotación dentro del Maya. Por supuesto que esto también tiene su atajo, ¿ok? Su atajo es la E. Si nosotros nos vamos a lo que es W, es lo que es la posición. Si apretamos la E, es la dotación. Entonces, como ven, con la E o con la herramienta de dotación, yo puedo dotar mis objetos a mi gusto. Vamos a ver la herramienta de escala, que viene a ser esta. Esta herramienta, como ven, si apretamos, vamos a ver que siguen los 3 ejes, pero esta vez en las puntas de los ejes no tenemos una flecha y tenemos lo que es una especie de cubo en pequeñas dimensiones. Esto significa que esta es una herramienta que nos va a permitir a nosotros poder modificar un objeto en lo que es su escala. Si yo sitúo lo que es mi mouse en lo que es el cuadrito amarillo, esto me va a permitir a nosotros, o nos va a permitir, mejor dicho, escalarlo de forma uniforme. Si yo quiero escalar simplemente el eje Y, me sitúo en ese eje y lo escalo de esa parte. Si yo quiero escalar el eje X, me sitúo en ese eje y lo escalo a mi gusto, ¿no? Entonces esto pasa con lo que es la escala, ¿ven? Son herramientas bastante importantes. Entonces vamos a pasar entonces lo que hemos aprendido, ¿ok? El mouse, que nos permite seleccionar un objeto. Tenemos lo que es la W o la letra W, que nos permite activar la herramienta de posición. Tenemos la herramienta o la letra E, que nos permite a nosotros activar la dotación. Y tenemos la letra R, que nos permite a nosotros activar la escala, ¿ok?
Un atajo bastante interesante, o mejor dicho, una forma de escalar objetos bastante interesante es esta. Les voy a enseñar, por ejemplo, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo quiero escalar todos los ejes excepto el eje Z, ¿ok? Que viene a ser el eje azul? ¿Qué pasaría si yo quiero hacer esta función? Simplemente selecciono el eje que no quiero escalar, presiono control, perdón, y como ven se me va a escalar todo menos ese eje. Esto funciona con cada eje que pongamos. ¿Ven? Entonces, como ven, estas son herramientas de Maya. Hemos conocido cómo navegar y movernos en el programa y hemos conocido las funciones de estas herramientas. Tenemos otra herramienta que es la universal, que viene a ser esta, que nos permite a nosotros poder ver todas las funciones que tendríamos aquí, o sea, todas las herramientas resumidas, ¿ok? Pero yo les recomiendo que simplemente trabajemos con lo que es, por ejemplo, el mouse, la herramienta de posición, rotación y escala. Bien, entonces esto es todo lo que nosotros debemos de saber por el momento en este episodio de Maya. Recuerden que hemos ya trabajado con lo que es la navegación que nos permite movernos y hemos conocido estas herramientas y unos cuantos atajos. Ok, esto fue todo por este episodio del día de hoy. Nos estamos encontrando en la próxima semana.